a tu programa de Mujeres al Máximo. Nuevamente, otro sábado. Estamos muy contentos de poder conectarnos a través del 106.1 FM. Una gran bienvenida a todos también que nos sintonizan y que nos ven a través del Facebook Live de Mujeres al Máximo. Y el tema del día de hoy, nuevamente, depresión o ansiedad. ¿Será que podré superarla? ¿Será que puedo superarla? Y tengo a mi amiga Samantha Carrá. ¿Cómo estás, Samantha? Bienvenida. ¿Qué tal, Rosario? Muchas gracias por la invitación. Ella viene representando a un ministerio hermoso que se llama Fresh Hope y me encanta toda la estrategia que ellos están utilizando en la concientización de la necesidad que tenemos como iglesia de poder enfocarnos en esa salud mental. ¿Y cuánto se necesita hoy, Samantha, estos recursos en la iglesia y que nos volvamos aliados de estas personas que están atravesando problemas que quizás no lo quieren reconocer o lo han reconocido y no saben a quién pedir ayuda? Exacto, Rosario. Yo les agradezco mucho abrir este espacio porque definitivamente son temas de los cuales tenemos que hablar más, los tenemos que normalizar en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, para que precisamente la gente que lo necesita se atreva a pedir ayuda sin estigma, ¿verdad? Y que la gente que lo está padeciendo lo identifique, porque muchas veces lo estamos viviendo, pero no le sabemos poner nombre, o sea, no conectamos los síntomas con el problema que es, ¿no? Así que buenísimo, gracias por este espacio que han abierto, súper valioso. Gracias, Samantha. Y hemos recibido muchas consejerías de personas que han estado en crisis de ansiedad, personas que no pueden respirar, personas que no pueden dormir, personas que se despiertan de noche, la presión alta, personas que han estado en una profunda depresión con medicamentos, y esto trae como un estigma social, trae como algo también que trae vergüenza y culpabilidad. Quizás alguien nos ha dicho, tú no has orado lo suficiente, quizás no has buscado de Dios. ¿Ha pasado en algún momento esa situación tú, Samantha? Sí, realmente sí. Yo, bueno, para contarte un poquito, en mi caso, pues yo he sido diagnosticada con trastorno bipolar. El camino para llegar a ese diagnóstico fue largo y muy difícil. Realmente es un milagro de Dios que yo pueda estar funcionando como estoy haciéndolo, ¿verdad? Mi psiquiatra y mi psicóloga pues son testigos. Tengo un equipo de médicos cristianos y yo les agradezco a Dios por eso. Bien. Y son testigos de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Como tú dices, muchas veces la gente con buenas intenciones, pero nos dice frases como estas, ¿no? Como es que tenés que orar más, es que tenés que esforzarte más. Se llega a ver como tal vez un problema espiritual o un problema solamente espiritual, me han bien dicho, o un problema incluso de debilidad de carácter, ¿verdad? Cuando no es así, ¿verdad? Hay situaciones físicas que pueden influir en esta situación, hay factores emocionales, espirituales, hay que abordarlo desde una perspectiva integral. Pero sí. Qué difícil, ¿verdad? Porque son problemas que están enfrentando muchos miembros de nuestras iglesias, personas que no sabemos cómo ayudarles, que han estado en consejerías por muchos años y falta del manejo quizás de estas situaciones ha traído mucha gente que se ha culpabilizado a sí misma, o muchos han dejado de pedir ayuda porque piensan que si vamos al psiquiatra o si vamos al psicólogo estamos locos, ¿verdad? Y esto es algo tremendo. Y me gustó algo que tú dijiste en un webinar que estuve escuchando, que así como nos enfermamos de otro tipo de enfermedades, hay también enfermedades o trastornos de la conducta. Cuéntanos acerca de esto. Exacto, la verdad es que así como nos puede dar, digamos, un problema del corazón o como se puede enfermar el hígado, o así como se nos puede romper un pie, ¿verdad? Nuestro cerebro es también un órgano y también se puede enfermar, ¿verdad? En 2 Corintios 4:16 dice que nuestro hombre exterior se va desgastando día con día. ¿Verdad? Entonces, así como hay infecciones, dolores de cabeza, dolores de espalda, vivimos en un cuerpo infectado por el pecado, ¿verdad? Y así viviremos hasta que Cristo regrese, ¿verdad? En este cuerpo. Y la serotonina, de repente, puede que no se absorba adecuadamente. La norepinefrina, que son químicos cerebrales, de repente puede ser que no se distribuya de forma igual.
los sinapsis puede ser que no se disparen correctamente. O sea, mi cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, está propenso a la enfermedad. Y lo único que los síntomas de una enfermedad del cerebro tienen que ver con mis pensamientos, con mi percepción de la realidad, con mi forma de actuar, entonces con mis emociones. Es como una desconfiguración de las emociones. Eso le decía yo a mi esposo y a mis padres para explicar lo que yo sentía en determinado momento. Es como están desconfiguradas mis emociones, no concuerdan con mi entorno, ¿verdad? O sea, y eso puede suceder. El cuerpo, pues sí, estamos bajo los efectos de la caída, ¿verdad? Y es entonces respaldado bíblicamente que el cerebro también se puede enfermar. ¿Cuánto tiempo pasaste en este largo camino que cuenta Samantha en descubrir realmente esa desconfiguración emocional? Sí, fueron como 3 años bien difíciles, Rosario. Fueron como 3 años bien difíciles de estira y encoge, de prueba y error. Bueno, la gira de médicos, porque los síntomas, era bien difícil para mí conectar los síntomas con el nombre de mi enfermedad. O sea, mis síntomas eran, como tú mencionaste hace un rato, falta de aire, dolor en el pecho, sí, una taquicardia horrible, el latido del corazón demasiado fuerte, una sensación de desmayo. Poco a poco se iban agregando nuevos síntomas. De repente empecé a tener apnea del sueño. Es que cuando te querés quedar dormida, el segundo en que tu cerebro hace el cambio entre consciente e inconsciente, se te olvida respirar. Entonces te despertás con ahogo, ¿verdad? Y me quería volver a quedar dormida y otra vez el ahogo, hasta las 2, 3, 4 de la mañana, queriéndome dormir y no, sin poder, pero no era insomnio, era la falta de aire. Entonces visitamos, híjole, como 8 o 10 médicos especialistas con todo tipo de exámenes de corazón, de tiroides, ¿verdad? De cerebro, una gran cantidad de exámenes y se registraban las arritmias, pero no se veía una razón, una enfermedad del corazón, digamos, no todo salía bien. Pero eso fue el inicio de la búsqueda de un diagnóstico. Poco a poco se fueron agregando síntomas como que no podía dejar de llorar, sentía un gran vacío, y yo he sido creyente, o sea, desde niña, ¿no? No tenía que ver con mi relación con Dios. El Evangelio es y ha sido todo para mí, ¿verdad? Y tenía mi familia preciosa, gracias a Dios, unidos, mis hijitos, mi esposo, mis padres, todo. Sin embargo, sentía nada de gozo en la vida, ninguna razón para levantarme, era una pesadez horrible. Y fui perdiendo el deseo de vivir y de repente empezaron a venir a mi mente ataques de ideas suicidas. Yo no las buscaba, Rosario, era como que alguien las estuviera disparando a mi mente. Sí. Entonces, después de buscar, como te digo, unos 8 o 10 especialistas sin encontrar respuesta, fuimos ahí con ese último síntoma, nos decidimos a buscar psiquiatra. ¿Verdad? Ahí fue cuando me hicieron los exámenes, las evaluaciones pertinentes y me diagnosticaron inicialmente con depresión y ataques de pánico. Sí. Inicialmente se dijo que era depresión y ataques de pánico. Ya después se llegó a un ajuste, ¿verdad?, del diagnóstico al ver cómo se comportaban mis síntomas con los distintos medicamentos y se llegó a la conclusión que era trastorno bipolar. Okay. Pero ¿cómo tomas esa decisión de ir a un psiquiatra? Porque hemos visto esa, como te digo, ese paradigma en que si yo voy a un psiquiatra, entonces ya estoy mal. Sí. Entonces hay mucha gente que no da ese paso de verdaderamente buscar una ayuda para un ser querido, para alguien que estamos viendo sufrir, pero que puede ser una gran ayuda. De hecho, totalmente. Fíjate que si alguien estuviera padeciendo, digamos, de síntomas como los que mencioné o parecidos, generalmente puede empezar y debe empezar con exámenes generales como lo hice yo, porque a veces hay algunas condiciones cardíacas o algunas condiciones de la tiroides, o por ejemplo, ¿verdad?, que se pueden como parecer los síntomas. Pero una vez descartado todo, si los síntomas persisten,
sí es de considerar un psiquiatra. Y fíjate que en mi caso no me costó, porque realmente, Rosario, yo estaba desesperada. O sea, las imágenes de muerte que me atacaban eran una tortura. Sí. Entonces, en mi caso, lo malo es que dejé que llegara a empeorarse a ese punto, ¿no? Sí, Fue sí. hasta que estaba en ese punto que mi papá sugirió, bueno, esto es de psiquiatra, ¿no? Y actuamos. Sí. Pero si yo hubiera buscado ayuda antes, probablemente no hubiera llegado a ese sufrimiento. Qué tremendo. Y me encanta que hubo un apoyo familiar, Samantha, que fue Sí. indispensable en esta búsqueda de una respuesta, porque así como cuando, por ejemplo, hay un problema intestinal, de este tipo de problemas de alimenticios, por ejemplo, mala absorción, y hay una gran confusión de diagnósticos, así también me parece que este tipo de cosas son muy difíciles a veces de poder definir y diagnosticar, y es importante ese apoyo familiar, esa búsqueda de una respuesta, una salida. Sí, yo le agradezco a Dios por ese apoyo. Fíjate que a veces las familias acusan al ser querido que está sufriendo como es que querés llamar la atención, Ujú. es que vos no te esforzás suficiente, ¿verdad? Y la verdad es que se sale de las manos de uno. O sea, no es una llamadera de atención, ¿verdad? Es algo que necesitamos que nos crean y nos ayuden a pedir ayuda. Qué tremendo, qué bonito. Me gusta esto, porque cuando amamos a alguien realmente estamos buscando la manera en cómo podemos apoyarles, cómo podemos encontrar juntos una salida. Y eso también es algo que Dios nos ha mandado a través del amor. Pero entonces, ¿cómo llegas a Fresh Hope? ¿Cómo te conectas con este ministerio que más adelante vamos a hablar acerca de los principios que te ayudaron entonces a salir también de estos procesos y te han ayudado a caminar más firmemente? Y la verdad que fue por la soberanía de Dios. Fíjate que empecé a tomar medicamento con mi psiquiatra, ¿verdad? Bajo tratamiento, y la mayoría de síntomas desaparecieron, pero como comprenderás, con un diagnóstico de trastorno bipolar, yo sentía esa gran etiqueta en mi frente. Mi diagnóstico se había comenzado a entrelazar con mi identidad. Yo vivía triste por el diagnóstico, sin esperanza. Dije, bueno, pobres mis hijos, pobre mi esposo, ya no voy a poderles ser de bendición, ya lo mejor de mi vida quedó atrás. Vivía desesperanzada, ¿no? Y con esta etiqueta en mi frente, ¿verdad? Ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder de repente estudiar algo más, etcétera. Entonces, buscando en Google realmente, di con Fresh Hope, empecé a asistir a los grupos y a leer el libro de Fresh Hope. El pastor Brad Hayes es el fundador y él escribió un libro que se llama Viviendo Bien a pesar de un diagnóstico de salud mental. Entonces, ahí realmente se desprendió de mi frente la etiqueta, ¿verdad? Empecé a reconocer mi identidad en Cristo y a trabajar los 6 principios de recuperación que yo te comentaba hace un rato, que realmente fueron respuestas concretas de Dios a las preguntas que yo tenía en mi mente y que nadie me había podido responder. No me las había podido responder ni mi familia, por más que me quieren y me aman, ni los médicos, por más que les respeto, y no hay mejores médicos que la que Dios me ha dado. Lo digo con humildad, ¿verdad? Uno se encariña de sus médicos. Claro. Pero sí reconozco que fue el Señor que me las puso en mi camino. Pero estas preguntas que yo tenía, yo cuando leí ese libro, Rosario, y veía los 6 principios de recuperación, mis ojos se abrían el doble. O sea, sentía que era Dios literal contestándome y dándome las herramientas para superar todas las mentiras que me había creído, de que ya no iba a poder ser productiva, que ya no iba a poder servir, que ya no iba a poder ayudar a mi familia, que mi vida se había terminado, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, fue el tiempo de estar asistiendo a Fresh Hope que me pidieron que yo tomara cargo de un grupo y ahí se fue dando toda la situación para el proyecto en Latinoamérica, ¿no?
Muchas personas que se están preguntando, ¿será que podré superar esta ansiedad? ¿Será que podré superar la depresión? Y creo que es importante que les compartamos, Samantha, estos principios que te ayudaron a ti a poder entonces cuidar su salud mental. Y es importante que tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, puedas evaluar tu salud mental a través de estos principios, porque si estamos atravesando una depresión, estamos atravesando una crisis de ansiedad, hay esperanza, hay respuestas. Y al igual que Samantha pudo superar y ha podido vivir una vida plena, siempre avanzando en su propósito de vida, ahora ella puede ayudar a otros también. Así que me gustaría, Samantha, si puedes compartir estos principios y vayamos hablando de ellos. Sí. Con gusto, Rosario. Fíjate que, cabal, me encanta el nombre del programa, el nombre, perdón, de este episodio, ¿verdad? Esta transmisión, porque sí se puede superar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Tiene que ser un enfoque integral, ¿verdad? Espíritu, mente, alma y cuerpo. Pero en la parte, ya una vez atendida la parte física, y lo que comentábamos de que el cerebro se puede enfermar, estos son los principios que me ayudaron a mí. Mira, el primero tiene que ver con aceptar, ¿verdad? Para empezar tenemos que llegar a poder aceptar que nuestra vida está siendo afectada por una depresión, por una ansiedad, ¿verdad? Porque si yo no lo acepto, no voy a poder elegir ayuda, buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, realmente todo comienza por salir de una especie de negación, ¿verdad? Esta negación pudiera ser simple desconocimiento, ¿verdad? Yo no sé, de repente yo no sabía que una taquicardia podría ser por ansiedad, ¿verdad? Por decirte algo, pero dejo de un lado el estigma, dejo de lado el decir, como soy cristiana, no me puede dar depresión, dejo de un lado todas estas falsas creencias, dejo de echarle la culpa a otros y realmente digo, no, ok, de veras que tengo depresión, ¿verdad? O de veras que estoy luchando con ansiedad, ¿verdad? Es aceptarlo y elegir buscar la ayuda de otros para superar. Ese es el primero. Qué bonito. El segundo, Rosario, tiene que ver, la palabra clave del segundo principio son relaciones. Es cuando yo comprendo que mi situación de salud mental afecta a toda mi familia. No solo a mí, y afecta a mis relaciones, porque, claro, afecta a mis pensamientos, afecta a mis acciones, va a afectar mis relaciones. Entonces, así como cuando una familia llega, ni Dios lo manda, el cáncer, todo el núcleo familiar se afecta, ¿no? Claro. Entonces, es lo mismo. Entonces, en el segundo principio yo digo, ok, voy a decidir recuperarme, no solo por mi propio bien, sino por el bien de aquellos que me aman. Definitivamente. Dos grandes principios, aceptación y reconocimiento que hay una relación personal con otras personas, valga la redundancia, que afectan entonces este proceso. Muy bien. Exacto. Y ¿sabes qué se me olvidó mencionar, Rosario? Que Fresh Hope no solo es para aquel que tiene un diagnóstico, sino para la familia del que tiene un diagnóstico. Entonces, cada principio, yo ahorita te lo estoy diciendo, la versión enfocada hacia la persona que tiene un diagnóstico, pero para cada principio hay una versión enfocada para el ser querido. Es decir, una versión para mi esposo, para mis padres, para mis hijos, ¿verdad? Porque muchas veces la persona con el diagnóstico no está listo para pedir ayuda, pero la familia sí, lo necesitan. Claro. Entonces, para ellos también está disponible este apoyo. Qué bonito. ¿Verdad? El tercer principio, la frase clave, yo les voy traduciendo, digamos, simplificando el principio, ¿verdad? La frase clave es empujar a través. Es, digamos, Rosario, cuando yo dejo de usar mi diagnóstico como una excusa, yo dejo de decir, ay, es que no me puedo levantar de la cama porque me siento deprimida. Y es cierto, yo no minimizo eso, yo lo he vivido. Yo sé que es cierto. Yo sé que levantarse de la cama a veces es tan grande como escalar el volcán de Santana. Sí. Pero yo decido dejar de usar mi diagnóstico como una excusa y elijo creer que es posible vivir una vida plena y abundante a pesar de un diagnóstico
Y eso que yo elijo creer me ayuda a empujar a través. A través de un proceso, de este camino. Exacto, exacto. Cuando primero viene el creer, ¿verdad? Si yo creo que puedo vivir la vida plena y abundante, se me va a hacer más fácil empujar a través. Okay. ¿Verdad? Si no lo creo, no voy a empujar a través. Porque necesito conocer cómo es el proceso que otros quizás ya atravesaron y me van a ayudar a poder entonces ir dando los pasos que tengo que dar para salir, porque muchos se sienten incapaces de dar un paso, pero hay un proceso de acompañamiento. Y me imagino que por ahí ha de venir en los siguientes principios. Exacto, exacto. Y fíjate que una cosa muy importante relacionada a lo que acabas de decir, en Fresh Hope, una de las cosas que creemos es que si se tiene el modelo médico únicamente, o sea, yo no estoy en contra del modelo médico, nosotros siempre decimos que no sustituimos a los médicos, somos más bien el puente entre la familia y el sistema médico, ¿verdad? Claro que nuestra esperanza está en Jesús, pero no estamos en contra de los médicos, para nada. De hecho, uno de los principios más adelante lo menciona, ya te lo voy a decir. Pero cuando se usa solo el modelo médico, esto lleva a una impotencia aprendida. Es decir, yo estoy sentada esperando que la medicina haga magia, o estoy sentada esperando a que el médico me componga, ¿verdad? Y no, o sea, nosotros realmente en Fresh Hope estamos llamados por el Señor a volvernos, a levantarnos en fe y a volvernos protagonistas en nuestra propia recuperación. Excelente, me encanta, protagonistas de nuestra recuperación, porque nadie más podrá entonces hacerlo por nosotros. Quizás pueden tener una buena intención como familia, como amigos, pero realmente la decisión final es nuestra. Me encanta. Así es, así es. Adelante. Bueno, el cuarto principio, la palabra clave es esperanza. Y fíjate que ahí enfatizamos el hecho de que la esperanza no es una emoción para el cristiano. La esperanza no es un pensamiento de ojalá, tal vez, ¿verdad? Como cuando vemos un partido de fútbol. Esta es la explicación que damos en Fresh Hope. Si yo estoy viendo un partido de fútbol en vivo, yo tengo la esperanza que mi equipo gane, pero no tengo la certeza que mi equipo ganará. Okay. ¿Verdad? Yo puedo decir, espero que mi equipo gane, pero si de repente mi equipo está jugando muy mal, me voy a preocupar porque no sé el score final. Pero la esperanza para el cristiano es como ver ese partido, pero en repetición. Entonces tú ya sabes el score. Entonces yo me siento a ver el partido y yo ya sé que mi equipo ganó. Entonces mi actitud al ver ese partido va a ser muy diferente, ¿no? Yo, aunque mi equipo vaya jugando mal, yo voy a estar feliz porque voy a decir, no importa, yo sé que al final ganamos. Sí. Entonces, esa es la esperanza para el cristiano. Nosotros ya sabemos que Jesús ganó. Y tenemos a Romanos 8:28, ¿verdad? Que los que aman a Dios, ese es el score final para el cristiano. Los que aman a Dios, todas las cosas, aún la depresión, la ansiedad, en manos del Señor, no se desperdicia nada. Todas las cosas nos ayudan a bien. Buenísimo, y es exactamente esa manera de poder cambiar nuestros pensamientos, hacer un cortocircuito ahí para entonces disminuir la ansiedad. ¿Cómo no vamos a, o cómo no se tendría que reducir la ansiedad si estamos entonces entendiendo de que ya hay un futuro que ya está esperándonos, donde hay esperanza, un futuro que trae esperanza de vivir, porque los planes de Dios, como dice Jeremías 29, son de bien para nosotros, sus pensamientos son de bien para darnos un futuro y una esperanza. Buenísimo. Amén. Fíjate que al inicio de cada reunión en Fresh Hope hacemos algo que se llama check-in. En el check-in, cada persona tiene oportunidad de decir con números cómo está su estado de ánimo ese día, en una escala del 1 al 5, pero también decimos cómo está nuestro tanque de esperanza. Y tiene que ver con este cuarto principio, porque muchas veces yo he podido decir, bueno, mi estado de ánimo está en 2, por ejemplo, ¿verdad? O sea, cercano a nada, pero mi tanque de esperanza está lleno.
O sea, el punto del 4 es que no importa cómo me sienta, Sí. mi tanque de esperanza puede estar lleno por lo que Jesús ha hecho por mí. Ok. La depresión es por definición desesperanza. Sí. Entonces, si estás atacando de raíz el núcleo, vamos bien. Y no se puede sin Jesús. Me gusta. Gracias por definir depresión. ¿Cómo podríamos entonces diferenciar la depresión de la ansiedad? Bien importante pregunta. Mira, la depresión, bueno, a veces se oyen explicaciones simplistas como que dicen que la depresión es tristeza por el pasado y la ansiedad es temor por el futuro. Yo creo que es mucho más que eso, es mucho, mucho más que eso. La depresión pues puede caracterizarse por desesperanza principalmente, una tristeza profunda. No es lo mismo depresión que tristeza. Tristeza es uno de los 20 síntomas que te pudiera decir de la depresión, ¿verdad? La depresión más tiene que ver con pensamiento negativo, falta de esperanza, decaimiento, falta de energía, por ahí, por ese lado. La ansiedad se puede manifestar más, digamos, con taquicardias, con falta de aire, con dolor de pecho, con la sensación de que algo malo va a pasar, ¿verdad? O me voy a morir, el temor a morir. Por ahí, digamos, pudiera ser la diferencia de los síntomas, ¿no? Hay unos que se repiten, digamos, puede haber llanto, tanto en la depresión como en la ansiedad. Pero bueno, lo importante del cuarto es que no importa cómo te sentís, puedes tener esperanza en Jesús. El quinto principio es lo que te mencionaba hace un rato, que menciona la medicina. Y el quinto principio dice que aunque la medicina es parte importante en nuestra recuperación, no es la única respuesta, sino que el quinto paso le apuesta a un cambio de pensamientos, cambiar mi forma de pensar y de actuar en mis relaciones y en mi vida diaria. Y obviamente se da el cambio, la renovación de la mente es algo de lo que la palabra habla mucho, ¿verdad? Y todos estos principios tienen un versículo base, ¿verdad? No lo fui mencionando en su momento, pero todos los principios tienen un versículo base. Por ejemplo, el del quinto es 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Fíjate que en el quinto principio se atacan dos actitudes. Por un lado, la actitud de alguien que cree que es pecado tomar medicina. Claro. ¿Verdad? Eso es contradictorio porque, digamos, si hay personas que tienen diabetes o tienen la presión alta, se toman la medicina. Sí. ¿Verdad? Entonces, de igual manera, yo, digamos, en mi caso, con trastorno bipolar, Dios ha usado la medicina en mi vida. Claro. ¿Verdad? Ahora, también se ataca el otro extremo, que es me tomo la medicina y espero que haga magia. Sí. La medicina no va a cambiar mi pensamiento, la medicina no va a hacer que yo busque perdonar y tener cuentas claras con Dios y con los demás, ¿verdad? Ahí es donde el quinto principio pues trabaja, que también uno tiene que poner de su parte, ¿verdad? Definitivamente. Y por eso somos protagonistas de nuestra recuperación. Me gusta muchísimo eso. Exacto. Y por último, el sexto principio, Rosario, fíjate que habla de, la palabra clave sería víctima. Sí. Y habla de que no somos víctimas definidas por nuestro trastorno. Sí. Es muy común encontrar a personas que tienen ansiedad o depresión y de repente nos empezamos a identificar o sobreidentificar con el diagnóstico. Entonces estas personas, por ejemplo, solo pasan hablando de sus síntomas. Solo de eso pasan hablando. Que siento que me siento mal, que estoy mareado, que siento que me voy a morir, que pasan embebidos en los síntomas. Y eso es permisible hasta cierto punto, pero la idea es buscar ayuda y resolver, no quedarte ahí, ¿verdad? Pero cuando tú dejas que la enfermedad te defina, caemos en lo que hablábamos hace un rato de la identidad, esta etiqueta que yo sentí en mi frente, ¿no? Era, mi identidad ahora es que soy hija de Dios, no es que yo no digo soy trastorno bipolar,
¿verdad? Nadie dice soy cáncer, ¿verdad? Entonces, he sido diagnosticado con trastorno bipolar, pero mi identidad está en Cristo. Eso es lo que me define. No soy una víctima definida por mi trastorno. Exacto. Claro, porque entonces eso te da la seguridad de avanzar en medio de, y te va dando la pauta entonces a que vas a salir de eso, que sí te vas a recuperar en algún momento, como cuando estamos atravesando el problema de un cáncer. O sea, hay un tratamiento, hay una esperanza de vida y tenemos que luchar para poder conseguir ese objetivo. Así que gracias, Samantha, por eso. Exacto, no, gracias a ti, de verdad, a mí me apasiona mucho hablar de estos principios porque como te digo, no son como pasos que se hace uno después del otro, ¿verdad? Sino que son segmentos que los 6 son claves y bueno, se está hablando de agregar un séptimo que todavía no se ha hecho oficial, pero tiene que ver con cómo necesitamos activarnos en servir a otros. Y cómo la persona con un diagnóstico que llega al punto de empezar a ayudar a otros que también tienen diagnóstico, se recupera mucho más rápido, alcanza un nuevo nivel de bienestar. Bueno, ya hasta el séptimo te di ahí, imagínate. lo lanzaste en primicia. Sí, cabal. Qué bonito. Y la verdad que sí, yo creo que caemos bien en este principio, Samantha, del servicio, porque es justamente lo que Fresh Hope Latinoamérica está buscando y es justamente iglesias que deseen entonces capacitarse, ayudar a estas personas que están atravesando ansiedad, depresión, otras mujeres que han experimentado también estos síntomas, que han visto sufrir a sus seres queridos y entonces, ¿por qué? O el para qué sería más bien el que atravesamos esta situación. Y me gusta entonces esa estrategia, Samantha, que tú estás liderando, porque me estabas contando que es por primera vez que se está incluyendo a Latinoamérica en este proceso. Y me gustaría entonces ya para ir terminando el programa, que nos cuentes acerca de esta estrategia que se está levantando en las iglesias, en la capacitación para pastores, porque es importante que veamos que sí podemos salir adelante, que podemos superar, que podemos recuperarnos, pero necesitamos ayuda, necesitamos entrenamiento y necesitamos también como líderes y pastores ser conscientes de la necesidad de tratar los temas de salud mental. Exacto, gracias Rosario. El lugar número 1, el Instituto de Salud Mental, es una entidad no cristiana, pero ellos investigaron y el lugar número 1 a donde la gente recurre para buscar ayuda para un problema de salud mental es la iglesia. Entonces tenemos que estar preparados y una de las cosas que Fresh Hope está haciendo, bueno, por un lado, si alguien después de escuchar este programa identifica y está sospechando de padecer ansiedad o depresión, pues tal vez se puedan comunicar a la radio, ¿verdad, Rosario? Y nos pueden conectar para que asistan a uno de los grupos en línea que existen ahora. Pero por otro lado, estamos ofreciendo una capacitación para pastores y líderes que va a empezar el 30 de octubre para que ustedes puedan fundar ministerios de salud mental en sus iglesias y en sus comunidades. Así que estamos emocionados porque, cabal, como decía Rosario, es primera vez que se ofrece en español. Estamos a la expectativa de lo que Dios pueda hacer para prepararnos como iglesia para responder a las necesidades que hay en este tema. Y sobre todo después de esta pandemia, estamos viendo los resultados del encierro, viendo cómo los estragos, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar están generando mucha depresión en las mujeres, mucha ansiedad, personas que perdieron su trabajo, personas que no logran recuperarse de la pérdida de sus seres queridos, entran en ciclos de depresión muy profundos. Y creo que como iglesias tenemos que solidarizarnos más y no solamente decirle a nuestra gente, ¿sabe qué? Ore más, o ¿sabe qué? Mejor debería usted de leer más la Biblia. Y esto es importante, no lo tenemos que dejar de hacer, pero hay personas que, como Samantha, ya pasaron un proceso difícil de
de recuperarse de un trastorno de la salud mental. Y no tenemos que ver estos episodios como algo aislado o algo que solamente le pueda pasar a una sola persona. Muchísimas personas están luchando con esto y como cristianos tenemos entonces la respuesta. Y esto me gustó mucho, Samantha, que me gustaría que pudieras repetir también cómo nosotros como iglesia nos volvemos entonces aliados para estos problemas. Sí, gracias por mencionarlo. De hecho, la iglesia tiene recursos únicos que ofrecer al sistema de cuidado de salud mental, recursos que no tiene digamos, el sistema médico. Por ejemplo, tenemos la esperanza en Cristo, ¿verdad? Que es algo que no es, como decíamos hace un rato, no son emociones, es una persona. La esperanza para el cristiano es segura y certera, ¿verdad? Y tenemos esa esperanza para ofrecer al que busca esa esperanza. También tenemos accesibilidad, la iglesia ofrece accesibilidad, tal vez a la persona le da pena ir a un psiquiatra, ¿verdad? Pero no le va a dar pena buscar una cita con su pastor. Y el pastor puede ayudarle a reconocer, ¿verdad?, el problema y a saber cuáles pasos seguir. También la iglesia ofrece una comunidad, ¿verdad? Dios mismo fundó esta comunidad, hemos estado haciendo comunidad por 2000 años y la persona necesita una comunidad a donde recuperarse. Y también ofrecemos como iglesia en general, ¿verdad? La Iglesia de Cristo ofrece una perspectiva integral de la persona. O sea, los médicos solo ven la parte médica, le lanzan medicinas a la persona y están atendiendo la parte física. Claro. Pero no están atendiendo la parte espiritual. ¿Y quién mejor que la iglesia para reconocer que tenemos espíritu, mente, alma y cuerpo? ¿Verdad? En Lucas 2:52 se mira cómo Jesús crecía en todos estos aspectos, no solo en estatura, ¿verdad? No solo en sabiduría, ¿verdad?, sino que en gracia para con Dios, para con los hombres. Están todas las áreas abarcadas. Así que es una responsabilidad y es un llamado divino que el Señor está haciendo a la iglesia. Es una oportunidad porque es un ministerio que uno no tiene ni que anunciar, la gente va a llegar, porque es una necesidad que está afuera, ¿verdad? Apoyo para ansiedad y depresión. Yo pertenezco a un grupo internacional no cristiano donde 24/7 la gente está escribiendo sus clamores por ayuda ahí. Y sin respuesta, ¿verdad? Buscando quien escuche y quién mejor que la iglesia para escuchar y responder. Definitivamente, tenemos un gran desafío y yo le pedí a Samantha, después de escuchar sus webinars, que impactaron mucho mi corazón al oír las estadísticas, al oír que como iglesia somos la primera opción de esas personas que están padeciendo de crisis de ansiedad, de depresión, vienen a tocar nuestras puertas y a veces no sabemos cómo manejar hijos que desgraciadamente con el problema de la tecnología, con la internet, están padeciendo de mucha ansiedad y depresión porque no pueden dar el estándar de belleza que las redes sociales exigen. Y creo que es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que ser astutos, tenemos que ser sagaces, como nos dice la palabra, y tenemos que capacitarnos y abrir nuestras puertas para todos aquellos que están pasando estos problemas. Así que usted que nos escucha, usted que nos ve y que está atravesando estos problemas de ansiedad y depresión, hay respuesta, hay salida y se puede entonces superar. Concluimos entonces así, Samantha. Me gustaría que puedas darle un mensaje de ánimo a todas las mujeres o caballeros que nos han estado escuchando y que han estado atravesando o siguen atravesando estas crisis o depresión, pero que puedas animarlos a que hay una salida, que hay una respuesta y que podemos superarlo. Amén. Definitivamente es posible. Con Jesús es posible vivir una vida plena y abundante y con significado y con propósito, a pesar de un diagnóstico de salud mental, a pesar de los molestos síntomas de la depresión y de la ansiedad. El Señor puede sanarnos de una vez si quiere, o puede dejar el diagnóstico y glorificarse haciéndonos vivir bien a pesar de él. Es lo que ha decidido hacer en mi caso, ¿no? Entonces yo sé que el Señor se está glorificando, sé que se puede glorificar en las vidas de los que están escuchando, ¿verdad? Porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con ellos. Lo importante es pedir ayuda. Y ese quizás sería mi mensaje para cerrar. O sea, atrévete a pedir ayuda, no luches solo.
y meter un enfoque integral de tu recuperación, ¿verdad? No solo el médico, sino la parte espiritual principalmente. Así que eso sería, Rosario, y gracias de nuevo por la oportunidad. Buenísimo, Samantha. Gracias, gracias por este gran esfuerzo de poder hacer llegar toda esta información de Fresh Hope en español. Y si usted está interesado o interesada en recibir esta capacitación, pues vamos a dejar también los contactos en el post del Facebook también, o usted puede llamar a la radio 2288-0012 para que podamos entonces enviarle toda la información, o a través del Facebook toda la información de Fresh Hope, que muy pronto estarán entrenando estos grupos. No, estuve viendo una nota de información que estaban dando y hay gente de muchos países, Samantha. Veo que hay gente de muchos países que ya están formando parte de este movimiento. Sí, gracias a Dios están varios países de Latinoamérica y hasta España, gracias a Dios. La verdad que queremos mover el mundo de habla hispana para que esto tenga respuesta, ¿no? De parte del Señor, con un enfoque cristocéntrico. Amén. Y eso necesitamos, que más voluntarios, que más psicólogos, que más psiquiatras cristianos puedan formar parte de este movimiento, porque todos en su profesión, todos en sus áreas tenemos que poner entonces ese deseo de servicio y de poder entonces darle libertad a aquel que está cautivo. El mundo está buscando respuestas y las encontrará acá en la iglesia que el Señor ha levantado en este mundo. Así que usted es parte de esa iglesia y tenemos entonces una gran responsabilidad, un gran desafío, pero también tenemos una gran ayuda de parte del Espíritu Santo a través de esa identidad que el Señor nos da como hijos suyos. Quiero agradecerte, Samantha, nuevamente. Despídete de toda la audiencia para que podamos entonces cerrar el programa. Buenísimo, ¿no? Gracias a todos los que escucharon y estamos a la orden, y sobre todo gracias a ti, Rosario, por la oportunidad de comentar acerca de lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que está disponible para apoyar al que está sufriendo o que quiere prepararse, ¿verdad? También para este tema. Te felicito. Gracias, Samantha, por darnos esta apertura de tu testimonio. No es fácil, se rompen paradigmas, pero por eso mismo quise tenerte, porque eres una mujer muy valiente, una mujer que a través de su proceso entonces también ahora está sirviendo, y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Que como mujeres también podamos abrazar el proceso, pero entender que Dios nos quiere usar como instrumentos de su gloria. Soy Rosario de Navas y nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado aquí en Mujeres al Máximo. Bendiciones. Hasta pronto.